Profesor Linares. Gracias, Presidenta. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, yo voy a adelantar parte de los argumentos que hemos analizado en el bloque para no acompañar esta propuesta. Y lo hacemos desde el punto de vista político, con los argumentos que voy a dar en algún caso y en los que redondeará seguramente el senador Giustiniani, que ya ha participado de los otros dos anteriores tratamientos de canjes y tiene más experiencia que la que podemos tener nosotros. Mire, Presidenta, el otro día escuchamos atentamente las exposiciones del equipo de Economía y la verdad que uno discrepa profundamente con algunos temas y en otros podemos coincidir, pero no vemos la forma de acompañar. En primer lugar, acá se ha mencionado también que pareciera un contrasentido, que es hay que pagar para crecer o hay que crecer para pagar. La realidad es que, como en todo, hay endeudamientos buenos y hay endeudamientos innecesarios o malos. En este aspecto creo que la deuda argentina, digamos, en la época del proceso se tomó para armamento y no para hacer puentes. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de amortizar una deuda, bueno, me parece que eso ayuda a generar condiciones de crecimiento que a veces con ahorro interno propio no son posibles. Por eso, rechazar de plano la posibilidad del financiamiento de infraestructura en particular, me parece una visión que no compartimos. Con respecto a la deuda externa, uno debe reconocer que se negoció en el año 2005 en situaciones de debilidad, y esto es destacable, ¿no? Lo que se llevó adelante en el 2005, porque hizo un ordenamiento de la deuda, al menos le dio previsibilidad a toda la deuda, pero obviamente ahí hubo que hacer algunas concesiones que, ya digo, por cuestiones de debilidad uno puede justificar de alguna manera. Y de esos 82.000 millones de dólares que se trataba de canjear, entraron en el canje, aquí se mencionó una cifra del 76% de ese valor, en las mismas condiciones que ahora se abre la apertura del canje. De manera que en el 2005 se dejó la jurisdicción de Nueva York como una concesión absolutamente necesaria porque no había manera de negociar eso. Otra concesión, a mi entender, fue la renuncia del gobierno argentino a cualquier objeción de la deuda sin haberla unificado. Me parece que hay en esa deuda gente que no se analizó y que había pedidos para hacerlo, deuda legítima y deuda ilegítima. En la necesidad se metió todo en un paquete. Bueno, es parte del pasado, pero es parte de lo que me parece hoy tenemos como resto, ¿no? Y la tercera concesión que se hizo es que no hay un censo de acreedores, por aquí se ha mencionado. Me parece que esto hubiera sido imprescindible e interesante que se pudiera haber hecho. A partir de ahí uno escucha siempre que el gobierno dice que no ha sido quien ha tomado la deuda. En realidad, parte de este reordenamiento a través de los bonos que se han ido emitiendo, el bono par o el bono en la segunda concesión o la tercera, o
o bonos con descuento o bonos cuasi par, tiene la amortización a partir del año 2028 o 2030, de manera que es importante que sea esta tomada como una política de Estado porque tampoco lo va a terminar de pagar este gobierno, ¿no? Va a pagar gobiernos para adelante. Entonces nosotros coincidimos que este tema, la deuda externa e interna, es una política de Estado. Pero también creemos que para que haya una política de Estado tiene que haber diálogo, tiene que haber debate y tiene que haber ámbitos para que lo podamos analizar. Y la realidad, Presidenta, es que a nosotros nos mandaron un día a la noche, a las 10 de la noche entró el proyecto y salió despacho al rato. Un despacho para un tercer canje en las mismas condiciones que ya se habían hecho en el 2005 y en el 2010. Con la diferencia en el 2010 tenía límites y a fin de año se termina, bueno, aquí está abierto. Y la verdad que es un escenario único que nosotros no compartimos, porque este escenario único pareciera ser que tiene que ver más con una estrategia judicial de darle a los tenedores de estos bonos el 7% que no entró, o al menos los que ya tienen sentencia, un mensaje de que vamos a pagar. Algunos, inclusive se han mencionado, están hasta convencidos de que somos buenos pagadores como si fuera esto una virtud y que hemos pagado 173.000 millones de dólares. Y resulta que después de 10 años estamos todavía al borde otra vez del default, si nos sale mal el fallo de la justicia americana, y no hemos resuelto lo del Club de París en condiciones que ya a esta altura del partido podríamos haber negociado. Entonces, nosotros no compartimos la estrategia, no compartimos la metodología, creemos que esto no es la solución de ninguna manera del problema de la deuda, que simplemente es un mensaje que llega tarde, que es innecesario y no estamos analizando las posibilidades de un escenario alternativo que son mucho más probables que las que tenemos que afrontar o que podemos afrontar con esto. Si este no toma el caso la Corte de Estados Unidos, como dicen, hay que cumplir el pago. No sé cómo se va a realizar. La gente de Economía mencionó ya veremos cómo. A mí me parece una enorme improvisación decir ya veremos cómo. Porque esos 1.300 millones, más allá del desprecio que uno pueda tener por los fondos buitres, la verdad es que esta es la realidad. Estos 1.300 millones que tenemos que pagar se pueden convertir, por el 0,45% de la deuda, se pueden convertir con el faltante de este 7 que no entró en otros 20.000 millones de dólares. Y esto sí que nos pone en una complicación enorme como país. Por eso nosotros hubiéramos preferido tomarnos un mínimo tiempo más, o al menos lo necesario para analizar los escenarios alternativos con la gente del Ministerio de Economía, para ver cuáles son las posibilidades en las cuales nosotros podamos acompañar una estrategia que va más allá, como decía, de un gobierno circunstancial. Y esto me parece que no ha ocurrido y nosotros en estas condiciones no podemos acompañar. Nosotros vemos, Presidenta, en este tratamiento un grado de improvisación que nos alarma. El día anterior a que entrara esta ley o la noche esa, nos reunimos en la sala de siempre los representantes de los bloques y nos comentó el presidente de la bancada oficialista que entraba por aquí este canje y entraba por diputados para cruzarnos después en las sesiones el cambio de jurisdicción. Bueno, al otro día cuando tuvimos, porque esto lo había dicho inclusive la presidenta en un discurso, al otro día cuando tuvimos el encuentro con la gente de Economía, dice que, bueno, que esto no es necesario, que es una atribución que tiene el Ejecutivo. La verdad que estamos hablando de un tema que para tener esta
diferencia de criterio de la noche a la mañana nos preocupa. Y bueno, esta es otra de las razones que nosotros tenemos para no acompañar. Lo que vemos en general, entonces, en esta situación es un solo escenario, que es el menos probable que ocurra, en las mismas condiciones de otros dos aperturas anteriores, pero con la condición de la economía argentina en condiciones mucho más complejas que las que teníamos al momento de los canjes anteriores. Mire, Presidenta, en el primer quinquenio de la década donde estuvo Néstor Kirchner gobernando, la verdad que los números son muy interesantes y por eso, digamos, uno rescata la intención de unificar, pero ha pasado el tiempo y las condiciones hoy económicas del país han desmejorado y si nosotros no tenemos una estrategia clara podemos tener problemas graves que se van a trasladar hacia adentro. Miren, los primeros 5 años de Kirchner, del 2003 al 2007, para ponerlo en algún número, el PBI creció un promedio del 8.8. Pero en el segundo quinquenio en el que está transcurriendo, el promedio es 3.10 y bajando. La inflación en el primer periodo fue de 9.7 promedio y ahora estamos arriba del 20, algunos dicen el 23 de promedio. El déficit fiscal era positivo en 3.4% y ahora tenemos un déficit de menos 3%. La soja valía en los primeros años $225 la tonelada. Y ahora vale 400 de promedio, ¿no? 468 en estos últimos 5 años. Mire, con mucho más recurso externo tenemos más complicaciones. Indudablemente hay un problema en la economía y este no puede dejar de ser un tema central, el de la deuda me refiero, para tenerlo bien acordado o al menos en gran parte aún con los sectores que hoy no están en el gobierno. En los primeros 5 años, Presidenta, la cuenta de energía era en positivo 5.000 millones. Hasta ahora vamos en este segundo 5 años, de negativo promedio 5.000. De manera que estamos en un problema. Entonces, nosotros de ninguna manera vamos a comparar, no nos queremos ser responsables de errores ajenos, de debates chiquititos, donde lo único que nos mandan aquí es la necesidad de cumplir con un tratamiento burocrático que los habilita el número que tienen. Y esto no es lo que nosotros pretendemos de una política de Estado y de un Senado republicano. Por eso el voluntarismo con que se está tratando o se ha mandado este proyecto nos está dando a nosotros una enorme luz de alarma. Cuando uno escucha a la Presidenta que dice Dios ilumine a la Corte de Estados Unidos, yo me recordaba otra época de la Nación, en situaciones también muy complicadas, no como esta, pero complicadas, donde ese entonces el doctor Pugliese dijo, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Los fondos buitres son esto. Me parece que esto es la apertura, un mensaje que llega tardío, que es voluntarismo puro, que tenemos problemas en la economía, que debiéramos haber tratado el otro escenario, porque más que decir Dios ilumine la Corte, yo estaría diciendo tenemos un problema Houston, nada más.